Bueno, arranco, si les parece, con la clase de hoy. Le que quiere levantar la mano, yo lo voy a poder ver para que haga la pregunta que quiera. Pueden hacer la pregunta por chat también, quien no tenga ganas de hablar, que los escuche el resto. Los videos ustedes hagan lo que quieran, pueden tenerlo prendido o no. Sí les pido que apaguen el audio por si pasa el gato, el perro, mi mamá, mi papá, etcétera, lo que sea, a menos que quieran decir algo y aprovechen el audio. Bueno, la idea de la clase de hoy es recorrer en media hora más o menos los que son la clase 1. Voy a poner de fondo ahí va, el PowerPoint que yo tenía preparada para esta clase. Esperen, ahí va. Bueno, arranco. Ustedes me dirán, me darán preguntas o lo que sea. Bueno, esto ya lo vimos porque esta era la parte más burocrática de la materia que lo vimos en la clase pasada. Así arrancamos, ¿no? ¿Qué es la estadística? Bueno, una cosa para aclarar es que, ay, qué raro, chicos, todavía esto no me acostumbro de dar clase y que no haya nadie. Bueno, sí, acá están, pero es raro. Eh, una cosa para aclarar de la estadística es que, nada, es una palabra que ustedes usan todos los días. O sea, no digo que digan la palabra estadística, pero sí que usan las estadísticas todos los días. Qué sé yo, uno entra a teoría psicoanalítica y no sabe qué es, pero uno cursa estadística y ya tiene una idea. Y generalmente la gente que estudia psicología piensa, qué materia de mierda, estadística, odio los números, y etcétera. Bueno, vamos a ver por qué pasa eso, por qué la gente piensa que son números y por qué la odian tanto, y vamos a ver por qué también está en psicología esta materia. Bueno, a ver, si les pasa como a mí, por ahí. Esto lo puedo correr. Perfecto, ahí va. ¿Qué es la estadística? Eso que está ahí es la definición que van a encontrar en la bibliografía. Métodos científicos por los cuales podemos recolectar, organizar, resumir, presentar, bla, 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 datos. Trabajamos con datos. Y comprobar si algo es verdad o no desde el marco científico. Y acá abajo, ¿cómo se puede clasificar la estadística? Esto, chiques, es el PowerPoint. Este yo lo subo, No tengo drama, lo subo al grupo de Facebook y lo ven ahí. Entonces, fíjense por ahí, acá lo importante dice métodos científicos. Cuando ustedes cursan otra materia, lo primero que les explican es el nombre de la materia, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora. Y muchas veces le dicen antropología, es la disciplina que se encarga del estudio del hombre, ok. Acá no es la disciplina, acá es una herramienta para usar en distintas disciplinas. Eso es importante. O sea, la estadística no es una ciencia, la estadística es una herramienta de la ciencia, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es ciencia y vamos a ver por qué estamos viendo estadística acá. No me quiero detener mucho en esta definición. Es la que van a encontrar en la bibliografía, es un copy-paste. Vamos a pensar un poco. Prefiero pensar que repetir conceptos. Bueno, por ahí esto de descriptivo inferencial, fíjense, lo van a ver en la bibliografía, pero lo que está diciendo es una forma de organizar la estadística. Toda la estadística que hay, uno la puede usar para describir algo o para hacer predicciones. A partir de los datos digo lo que va a pasar. Entonces sería descriptiva si estoy describiendo algo, inferencial si estoy adivinando lo que va a pasar. O sí, ¿cuál sería la palabra contraria o la palabra en vez de adivinar, predecir? Porque sé. O eso creemos. Y después se puede diferenciar entre la teórica y la aplicada. La matemática y la aplicada. Acá esto es estadística aplicada a la psicología. Por eso ustedes van a tener que pensar. Si no tenían ganas de pensar, podrían haber estudiado matemática. Entonces no pensaban, hacían cuentitas. Ustedes eligieron ciencias sociales, chicos, así que, chiques, van a tener que ponerse a pensar muchas veces. Y no van a encontrar la respuesta. Ya les debe haber pasado estudiando antropología o psico 1. No van a encontrar la respuesta ni saber si está bien o mal lo que ustedes hacen porque están pensando. Vamos con esta definición que me encantó,
la saqué del texto que les pasé el otro día, le hice algunos cambios, que dice, lo voy a poner ahí. El tema es así, la estadística es un método científico. La ciencia es una forma de razonar y de pensar que es súper moderna, y cuando digo moderno no me refiero a ahora, a los millennials y centennials, sino es una forma de clasificar la historia que se propone, y la modernidad arrancaría más o menos con la Revolución Francesa, un poco antes, pero para que se ubiquen en el tiempo, 1700, pónganle, Revolución Francesa, Iluminismo, Revolución Industrial. Básico, esto que les digo, corto, un poco de historia, pero bien corto. Medio que la gente en esa época en Europa, en Occidente, siempre que hablamos de historia, o siempre que ustedes les hablen de historia, esto piénsenlo también. En toda la academia, en toda la carrera, en el colegio, siempre que le hablaron de historia y les decían historia mundial, jamás le hablaron de historia mundial, siempre les hablaron de historia de Europa y América, de Occidente. Por eso cuando dicen historia mundial y nunca se sabe nada de Corea, de China, de Irán, de Japón, no es historia mundial. Pero bueno, es como que nos la venden. Entonces yo eso lo quiero aclarar. Entonces, esto de la modernidad, cuando hablo de modernidad estoy hablando de modernidad para las personas blancas, europeas y sus colonias, como nosotros. Lo que pasó es que empezaron a dejar a Dios a un costado. Y empezaron a decir que, empezaron a darse cuenta que el hombre podía manejar al mundo de alguna forma. Entonces, al correr a Dios, fue el hombre el que empezó a pensar. Y al empezar a pensar, se creó lo que hoy se conoce como ciencia. Y ahí es que aparece la estadística. Entonces es lo que dice acá. Al percatarse en Occidente que el mundo podía ser demasiado complejo para estudiarlo, o sea, uno quería dominarlo y pensarlo, pero a veces no se podía entender lo que pasaba, porque el mundo no es una máquina. Entonces se alentó el surgimiento de un modo de estudio que durante el último siglo y medio se ha convertido en la principal metodología del análisis causal para los sistemas complejos, que es la estadística. O sea, yo no entiendo algo y ¿qué hago? Me fijo qué pasa. Esa sería la idea. No lo puedo explicar, pero sí puedo fijarme qué está pasando. Bien, digo, yo no puedo dar un ejemplo mercantil estúpido. Yo no puedo explicar por qué la gente compra Coca-Cola o Pepsi, pero puedo hacer un estudio de mercado y ver si la gente compra más Coca-Cola o más Pepsi, pero no sé por qué, porque es súper complejo. Y la complejidad suele aparecer cuando hablamos de personas, de humanos, de la cultura, ¿no? Cuando aparece la variable persona, suele ser muy complejo y no se puede explicar bien. Digo, si a alguien le preguntan a un físico por qué llueve, lo va a explicar re bien. Ahora, si me preguntan yo que soy psicólogo, me preguntan por qué alguien es feliz, y qué sé yo, por qué alguien es feliz. No lo puedo explicar. No puedo decir por qué tal cosa, entonces esto. A menos que sea esta Mateas o Paulo Coelho, que lo podría explicar y hacerme millonario, pero bueno, no lo soy. Entonces, lo que les decía, en el siglo XVIII, o sea, 1700, la estadística era un conjunto de técnicas puramente descriptivas destinadas a caracterizar objetos, especialmente poblaciones humanas, que era donde la explicación que se usaba en ese momento fallaba. Y es una herramienta política, bueno, esto lo borraría, no lo borraría, es lo que pusieron estas personas, controlada por el Estado, controlada por el mercado, controlada por la academia, controlada por todos los centros de poder que existen. A comienzos del siglo XIX, 1800, mediante la confluencia con la teoría de la probabilidad, que es una que vamos a ver acá, que la inventan en Francia, o sea, Occidente, la estadística se convirtió en el principal método de inferencia de relaciones causales, o sea, para ver por qué pasaba algo, por una razón o la otra, cuando por una razón o la otra no era posible aplicar el método de la física o las ciencias naturales. Esto ustedes lo vieron el año pasado. Positivismo se llama. Es esa corriente filosófica, científica del positivismo, que decía, ¿querés hacer ciencia? Tenés que hacer lo que hacen las ciencias naturales. Bueno, ¿y qué pasaba cuando no se podía? Por ejemplo, la sociología que estaban haciendo ahí, la psicología. Bueno, se puede usar la estadística, ¿no? A ver, bueno, antes de eso, claro, porque la idea es que en el siglo XIX se empezó a definir ciencia. Bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Y es un re nicho de poder. Al día de hoy, fíjense que al día de hoy, cuando alguien quiere decir que tiene razón en algo, dice, un estudio me lo dice de una universidad.
Bueno, el gobierno que está ahora con el gobierno de científicos, ¿no? Fíjense, no estoy haciendo un juicio de valor de si está bueno o está malo. Yo creo que a veces está bueno, a veces está malo, eso lo vamos a ver. Pero lo que sí estoy diciendo es el poder simbólico de la palabra ciencia. Que si uno quiere decir que tiene razón, miren, si quiero decir que tengo razón con algo, me pongo unos anteojos. Estudios de la Universidad de Connecticut aseguran que la palabra ciencia tiene mucho valor simbólico. Y me saco los anteojos así, me hago el sexy, y posiblemente todo el mundo piense que tengo razón. Eso existe, eso pasa. Es para que lo pensemos, para criticarlo en el sentido no de que está todo mal, sino de criticar en el sentido estricto de la palabra, que es como, bueno, vamos a ver cómo está esto, cómo funciona. Ya me meto un poquito más en eso. No quiero que se me termine el tiempo, sí, está bien, tengo el tiempo. Bueno, esto me pareció interesante, lo voy a leer. Aunque por lo común pensamos que la estadística es el enfoque, estudia poblaciones, la base del enfoque estadístico es inferir las causas a partir de un modelo individual, claro, porque yo les voy a decir, vamos con el ejemplo de Coca-Cola o Pepsi. Yo puedo decir que tal en La Plata se consume más Coca-Cola, pero siempre estoy estudiando a partir de un individuo por sí solo, sacado de contexto. Le pregunto a Florencia o a Mayra si toman Coca-Cola o toman Pepsi. Siempre estoy estudiando de a uno, no estoy viendo cómo se mueve la masa, sino qué hace cada persona. Bueno, sigo. Con el fin de superar la dificultad que plantea la existencia de un gran número de causas, que es la complejidad de las que le hablaba, que el ser humano es súper complejo, entonces generalmente pasa eso, eh, lo que se hace es agarrar mucha población y decir, bueno, está pasando tal cosa. Punto. Y se calculan después promedios, bueno, eso lo vamos a ver con el correr de las clases. Esperen que quiero acomodar esto. Bueno, me va a llevar. Ahí va. Me va a llevar un tiempo adaptarme, ¿eh? Sigo, no lo puedo acomodar, que quede allá en un costado. Eh, y acá está lo que yo quería criticar de la estadística, ¿no? Esta idea muy instalada, no sé si ustedes la traían, es posible, somos tantos que alguno va a traer esta idea a la clase de la estadística como el objetivo, los datos hablan por sí mismos, los números hablan, yo no tengo que explicar nada porque los números hablan. Bueno, no. Si ustedes tienen que pensar, es lo que yo les decía. Bueno, me está diciendo que el internet funciona medio mal, no sé qué significa eso. Eh, esperen que a todo esto está bien. Perdón, ¿eh? Me hace dudar. Estábamos en esto, en que los números hablan por sí mismos. Quería ver si estaba grabando o no, me hizo dudar todo este sistema, pero bueno, creo que va. Yo mientras tomo mate. Bueno, les decía esto, de que está la fantasía o la idea instalada de que, bueno, si uno usa estadísticas, si lo dice la Universidad de Connecticut, si veo números, entonces ya no hay nada que decir porque los números hablan por sí mismos. No, mentira, insisto. Si ustedes no tenían ganas de pensar, podrían haber estudiado matemática o física. Eh, acá no, acá los números no hablan por sí mismos. El trabajo de ustedes arranca con los números, como psicólogos, o como cientistas sociales, les diría. Bueno, nada, ustedes están estudiando psicología, pero cuando el sociólogo usa la física, cuando un docente usa la física, cuando un economista usa la física, la estadística, el trabajo del científico social, arranca cuando ve los números. No es que los números dicen nada, sino que uno lo tiene que interpretar. Entonces acá les traía un ejemplo de los números hablan por sí mismos. Les traía un ejemplo que se los pasé en el grupo de Facebook de esta chica que amo, de ContraPoints, que se las recomiendo a todos, que responde a esto. No sé si lo habían escuchado a este señor diciendo esto el otro día, Andrés Calamaro, que salió a decir eso por un señor que después de ser condenado a prisión por violación se suicidó. Que era famoso, era un bloguero famoso el tipo. Bueno,
¿Por qué traigo este ejemplo? Les voy a dar números, porque los números hablan por sí mismos, ¿no? Diría Calamaro. Esto estaba en el video que les pasé. Hay un señor que se llama Warren Ferrell que empezó a escribir sobre los derechos del hombre con pene. Bueno, perdón, del hombre que fue socializado como hombre. Quiero decir del varón, los derechos del varón. Que igual hablaba del varón con pene, ¿no? En ese momento. Y entonces da los siguientes datos. 78% de los suicidios son de varones. 68% de los homeless, de la gente que vive en la calle, son varones. 95% de los prisioneros son varones. Y el 80% de las víctimas de asesinatos son varones. Ahora, esos datos son ciertos. Son verdad, no son para discutir. Es verdad que todas esas cosas que dije son verdad. Ahora, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, que los hombres son los oprimidos del sistema? Calamaro dice que sí. Si uno se queda en, pero la estadística, los números, y uno va a decir, bueno, fíjate, los hombres son los más oprimidos por este sistema. Claro, lo que pasa es que ahí lo que uno no está viendo es la complejidad, por eso los números no hablan por sí solos. Aunque alguien puede querer usar los números para manipular ideas, no hablan por sí solos. Entonces, por ejemplo, esos datos son verdad, pero los hombres son los opresores del sistema este, no los oprimidos. Y lo que se está dejando de lado ahí es toda la variable de género, y por ejemplo, entre otras cosas, es que justamente las reglas que le generan eso a los hombres son hechas por hombres, ¿no? Y que en todo caso, hombres y mujeres son reprimidos por el mismo sistema que sería este que llamamos patriarcado, ¿no? Este fue para dar un ejemplo de lo que yo tenía ganas de dar el ejemplo. Y también ahora aprovecho para invitarles que, como dije al principio, la estadística es una herramienta para las ciencias sociales. Así que acá vamos a ver las herramientas y yo la voy a usar, voy a mostrar cómo se aplican en ejemplos. Ahora traje el ejemplo de, por ejemplo, la violencia de los hombres hacia los hombres y hacia todo el mundo. De los hombres, varones, digo, ¿no? Pero después, las clases que viene, cuando yo tenga que dar otras herramientas de la estadística, puedo usar cualquier ejemplo que a ustedes les interese. De psicología, por fuera de la psicología, de lo que sea. Hoy traje este y uno más. Bueno, y hay otro más ahora, a ver. Bueno, este ejemplo creo que quedó claro, de los números no hablan por sí solos. Por eso, Calamaro, si se hubiese detenido a pensar un poquito, no hubiese dicho la boludez que dijo, pero bueno, ahí está, hombres. Este es otro ejemplo. Fíjense cómo a partir del mismo dato, o sea, el mismo número, dicen esas dos cosas. Podríamos decir que las dos son ciertas, de alguna forma, ¿no? Un diario bueno, en ese momento un diario macrista dice que el subte de Buenos Aires es del más barato que hay. Y un diario kirchnerista, en ese momento, que es 2018, sale a decir que es re caro. Los dos tienen razón en el dato, pero los números no hablan por sí solos. Cada uno lo hizo hablar como quería. Los de Clarín quisieron, para decir que era barato, lo que hicieron fue comparar el valor del boleto de subte con el valor de boleto de subte de otras ciudades. Y en ámbito financiero, para decir que era más caro, lo que hicieron fue comparar cuánto pagás vos en el subte por kilómetro que viajás. Y es más caro, porque si bien el boleto es más barato, recortás menos tiempo en el subte. Entonces termina siendo más caro según ámbito financiero o más barato según Clarín. Digo, bueno, eso es otro ejemplo más. Acá la idea es que vean el video que armé yo, que está en el grupo, que está en mi canal de YouTube. Es para que lo vean ahí. Bueno, y acá me quiero detener porque lo que les quería decir es criticar un poco esta idea occidental de ciencia que hay. La estadística viene de la mano de la ciencia, de que podemos dominar al mundo a partir de ser racionales y poder determinar, que bueno, ese es el discurso científico, poder decir cómo llegamos al conocimiento que llegamos y que otro lo pueda replicar, ¿no? Esas son las condiciones de la ciencia. Se debate en esto es epistemología. Se debate, se discute. Ahora, lo que están todos de acuerdo, por lo menos hoy, no sé si todos, vamos a decir los centros de poder, la academia, la facultad de psicología,
el CONICET, pero no solo en Argentina, digo, esto es muy occidental, por lo menos occidental. La idea de que si vos querés hacer ciencia tenés que mostrar empíricamente lo que estás diciendo. O sea, tenés que poder verlo, escucharlo, sentirlo. Tiene que de alguna forma ser posible de observarse eso que estás diciendo. Y eso habilitaría que otro venga y haga lo mismo que yo hice y llegue al mismo resultado o no. Eso sería hacer ciencia. Ser metódico, decir qué método seguí. Es un discurso entre otros. Por ejemplo, el discurso religioso es otro tipo de discurso, no es científico. Por ejemplo, para el cristianismo, algo es verdad o es mentira si lo dice un libro, que es la Biblia, ¿no? No es necesario que sea plausible de ser observado, ni que sea replicable, ni que otro pueda llegar a distintos resultados, no. Lo dice el libro, punto. Para la astrología es cómo están los astros en el universo, creo, que va por ahí. Cómo estaban cuando naciste, cómo están hoy. Son distintas formas de conocer al mundo. Ninguna es mejor ni peor, o por lo menos ese es mi punto de vista. Ninguna es mejor ni peor. De hecho, qué sé yo, podríamos decir, sí, el genocidio de América lo avaló la religión, entonces es más malo. Sí, ponele, pero no creo que todos los religiosos sean genocidas. Y el genocidio de los nazis a los judíos lo avaló la ciencia, porque los tipos se apoyaban en el discurso científico para decir que los judíos eran inferiores. Obviamente, falseando datos, haciendo investigaciones que eran cualquiera, pero siguiendo los pasos de la ciencia. A eso voy. Bueno, lo mismo podríamos decir de la religión. Uno lee la Biblia y no lee que hay que matar a todos los que no son católicos, pero lo hicieron. En fin, digo, ninguno es mejor ni peor. Bueno, acá uno sobre la astrología. Ninguno es mejor ni peor. Ahora, si a mí me duele el apéndice, creo que voy a tirarme de cabeza a la pileta del discurso médico, que es científico. Si se me rompen todos los electrodomésticos de mi casa juntos, voy a ir a hacer Reiki, no voy a ir al médico. Digo, cada uno tiene que ver cuál aplica en cada lugar. Ahora hay lugares donde no podemos elegir. Si vamos a la iglesia, vamos a aplicar el discurso católico religioso, cristiano, depende de qué iglesia. Si vamos a la facultad de psicología, chiques, y bueno, ciencia. Así que háganse cargo de lo que quieren estudiar ciencia, y acá estamos. Sigo entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta acá lo que quería decir. Vamos a explicar breve. Está bien, creo que tengo 10 minutos, me alcanza. Ah, bueno, me olvidé que estaba esto. A Foucault lo conocen. Es esto, ¿no? Los números no hablan. O sea, las cosas no están ahí, en sí mismas, para que alguien las agarre. Existen en tanto alguien las habla, las interpreta, dice lo que piensa que es. Por eso los números no hablan. Y el trabajo de ustedes, o de casi todos ustedes, el día que se reciban, va a ser interpretar. Alguno puede quedarse del lado de ser un procesador de datos si quiere. Es una opción. De no tener que pensar, de hacer cuentitas y pasarlo. Raro, porque eligieron psicología, pero bueno, puede pasar. Yo conozco psicólogos que terminaron en empresas haciendo análisis y procesando datos. Está bien, cada uno decide. Pero, digo, mucho de nuestro trabajo se basa en eso, en que tenemos datos que no son solamente números, eso es lo que vamos a ver ahora. Un dato puede ser que un paciente venga y me diga que le cae mal la mamá. Eso es un dato. Y yo eso lo tengo que interpretar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué herramientas nos da la estadística para recolectar datos para después interpretarlos. Bueno, ahí va. Un dato es esto, tiene 3 partes, que son esas 3. Vamos a ver ahora que en realidad esto, acá lo estamos diseccionando, pero son cosas que ustedes todos los días hacen, todos los días usan, y lo van a usar más de acá en adelante, o de otra forma tal vez, más que decir más o menos, lo van a usar de otra forma. Bueno, entonces un dato tiene una estructura compleja que tiene estas 3 partes. Vamos a ver qué es cada una de las 3 partes. Déjenme ver algo. Está bien. Quería ver. Bien, me faltan 2 filiminas y termino. Entonces, un dato tiene estas 3 partes. Unidad de análisis, variable y valor. Vamos a ver qué es cada una.
Siempre partiendo de esto de que uno va a buscar el dato porque primero se hizo una pregunta y hay algo que quiere responder. ¿La gente toma más Coca-Cola o Pepsi? Bueno, vamos con esa. Unidad de análisis, cada uno de los individuos, objetos, épocas, depende de qué esté estudiando, que tienen eso que yo estoy yendo a buscar. Si yo estoy yendo a buscar si la gente consume Coca o Pepsi, la unidad de análisis es la gente, que toma una cosa o la otra, o ninguna, o lo que sea, no sé. Pero yo no estoy investigando ni a los supermercados, ni estoy investigando países, ni provincias, ni ciudades, ni animales, ni sillas, ni, no sé, ni mesas. Son personas que consumen, consumidores, podríamos decir. Tampoco estoy investigando estudiantes, ni abogados, ni futbolistas, sino consumidores. Esa sería mi unidad de análisis. Y ahí yo tengo que distinguir población de muestra. Supónganse que la investigación la hago en la Ciudad de La Plata, la población serían todos los consumidores de la Ciudad de La Plata. La muestra sería la parte que yo elijo para mi investigación, porque supónganse que conseguí un subsidio de 5.000 pesos de la Facultad de Psicología y nada más. Bueno, no creo que le pueda ir a preguntar a todos los consumidores de La Plata lo que toman, entonces voy a elegir una parte para hacer mi investigación. Esa parte se llama muestra. La variable es esa característica de la unidad de análisis que dijimos, bueno, son consumidores, que pueden adquirir diversos valores. Por favor, no confundan ahí variable y valor. La variable es eso que, el nombre lo dice, varía. Entonces, por ejemplo, tomar Coca-Cola o Pepsi. La variable sería ahí, ¿qué tomás? ¿Qué consumís? Y esto anótenlo. Se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Y las cuantitativas se dividen en dos: discretas y continuas. Vamos por las cualitativas. Las cualitativas son las más complejas, para mí, las más interesantes. Son atributos, son cualidades. Básicamente no se pueden poner en números. Por eso son quali y no quanti. Por ejemplo, tomar Coca-Cola o tomar Pepsi es una variable cualitativa. Sentimientos acerca de la madre de una persona en terapia es una variable cualitativa. ¿Qué siente por la madre? ¿Odio? ¿Amor? ¿Ambivalencia? Las dos cosas. Esas son variables cualitativas. Algunas más boludas, qué sé yo, el color de ropa que tienen puesto ahora. La variable sería ese color de ropa, y es quali, porque es un color. Y cuantitativa, ya es que las puedo contar. Y se va a distinguir entre cuantitativa continua y cuantitativa discreta. Dije, sí. Cuantitativa continua y discreta. La discreta, la definición es esta. Después la pensamos bien si quieren, pero la definición es esta, reléanla también, digo. No admite valores intermedios entre un número y el otro. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuántos hijos tenés? Vos me podés decir 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, entre 0 y 1 no hay nada. Y entre 1 y 2 tampoco. O es 1 o es 2. Si yo te preguntara edad en años cumplidos, lo mismo. Sería cuantitativa discreta. Y las continuas son las que sí, bien, me quedan 10 minutos, llego. Ya me avisó que me quedan 10 minutos, pero llego. Y las cuantitativas continuas son las que sí se puede, hay valores entre un número y el otro. Por ejemplo, si yo te pregunto edad, punto final, y vos me decís años, días, meses, horas, etc. Esa sería continua. Ahora, si se fijan, en realidad, la variable, supónganse la variable edad. La variable edad no es ni cualitativa ni cuantitativa, es lo que vos tengas ganas que sea. Todas estas cosas las define el investigador. Porque la variable edad podría ser cualitativa, si yo te digo viejo, joven. Ahí la volví una cualidad, no la volví un número. Puede ser cuantitativa discreta, si yo te digo edad en años cumplidos. Y puede ser cuantitativa continua, si yo te digo edad exacta, por ejemplo. Lo que cambia ahí, fíjense, y ahí vamos a la tercera parte, son los valores.
que es el estado posible de una variable. La variable es edad. Los valores van a ser, si yo tengo ganas, joven y grande, pónganse. O puede ser años cumplidos. Y si es años cumplidos, los valores van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, esos van a ser los valores. Importante en los valores es que cuando yo te pregunto a vos por una variable y te doy la posibilidad de que me respondas por ciertos valores, uno no puede entrar en dos categorías a la vez. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que por ahí les va a gustar. Variable, unidad de análisis, pacientes. En mi consultorio, unidad de análisis, pacientes, tengo que hacer el diagnóstico. Variable, estructura psíquica. La estructura psíquica tiene 3 valores, según mi teoría, que es la psicoanalítica. Entonces uno puede ser psicótico, neurótico o ser border, según mi teoría psicoanalítica, que no es la lacaniana. O perverso, dirían los lacanianos, que no es lo mismo, pero bueno, siguen siendo 3. ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Yo no puedo diagnosticar a alguien como psicótico o neurótico. Si está en una, no está en la otra. Eso quiere decir mutuamente excluyente. Si estás en una, no estás en las otras. No podés estar en las otras. Y exhaustivo quiere decir que a cualquier persona que le pregunto tiene que poder entrar en alguna de las opciones. Por ejemplo, si yo la de Coca-Cola y Pepsi, yo no te puedo preguntar, ¿qué tomas, Coca-Cola o Pepsi? Si no tomas gaseosa, si sos diabético, si no te gusta, si no tenés plata para comprarte Coca-Cola ni Pepsi, tiene que haber una tercera, por lo menos, que diga no sabe, no contesta, que es con la que zafan todos los que hacen encuestas. O bueno, o a ver, seguir agregando, tipo, no tengo plata, no me gusta porque soy diabético, no puedo, no quiero, o lo que sea, pero que puedas responder en alguna. Bien, me quedan 6 minutos 40. Vamos a pensar este ejemplo. Esta es les voy a poner un tema de Ariana Grande para que escuchen. Esta es una hipótesis que tengo yo. ¿Ven que yo les decía que les ponía ejemplos que yo quería? Voy a poner de fondo a Ariana Grande. No sé si la conocen. Mi idea es que... Ahí va. Esa es Ariana Grande. Y la otra es Madonna. Bueno, 2 poperas. Yo tengo la hipótesis de que la gente de entre 20 y 25 años, o sea, ustedes, chicas, les gusta más Ariana Grande que Madonna, por una cuestión generacional, bueno, por varios temas. Esa es una hipótesis que tengo yo. Que si estuviésemos cursando en la Facultad de Psicología, la podríamos comprobar con una muestra de los 90 alumnos que cursan conmigo, ¿no? Pensemos ahora, el que está viendo el video en YouTube, le propongo que ponga pausa y que piense cuál sería acá la unidad de análisis, la variable y los valores para esta pregunta de investigación que yo propongo. Yo ahora lo voy a decir, digo, si alguien está en YouTube, que frene, que trate de pensarla y que lo chequee. Ustedes también pueden pensar ahora, a ver si se dan cuenta. Sería aplicar esto a esta pregunta de investigación. Que en realidad acá no está puesto como pregunta, está puesto como hipótesis. Yo tengo la idea de que a la gente de entre 20 y 25 le gusta más Ariana que Madonna. ¿Cuál sería la unidad de análisis acá? La definición de unidad de análisis la pueden releer. La unidad de análisis sería las personas entre 20 y 25 años. ¿Se entiende? Si alguien tiene 19 no entra en la investigación. Si alguien tiene 26 tampoco entra en la investigación. Entonces, la unidad de análisis, personas que tienen entre 20 y 25 años. ¿Cuál sería la variable acá a investigar? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta más entre un par de poperas, no? Yo creo que me gusta más Madonna todavía, pero Ariana Grande creo que la va a, no sé, en un tiempo la va a superar. O no sabemos. Igual las amo a las dos, fuerte. Bueno, entonces, la unidad de análisis son personas entre 20 y 25 años. La variable es qué te gusta más entre estas personas. Y los valores, en este caso, sería
Ariana Grande, Madonna, y podríamos poner no escucho, no sé quiénes son. Ahí cumplimos con los requisitos que hay que cumplir. Fácil. ¿Qué tipo de variable sería esta entonces? Cualitativa, ¿no? Porque estoy preguntando por una cualidad, no se puede contar. Después voy a poder contar cuánta gente me dijo Ariana Grande y cuánta gente me dijo Madonna. Pero eso es otro tema. Yo ahí no estoy hablando de la variable, sino ya estoy analizando los datos, los resultados. La variable es quali. Es Madonna, Ariana Grande, no me gusta ninguna de las dos, o me gustan las dos por igual, no sé. ¿Se entiende hasta acá?